10. El profesor de Marburgo. Volví a nacer en Marburgo como sexto hijo de un pobre maestro ojalatero luterano, el 2 de diciembre de 1560. Me llamé Heinz Knotek. Mi padre pertenecía a esa clase de repulsivos bebedores, furibundos fanáticos de la religión. De sus labios salían a borbotones las acusaciones y el consuelo de la gracia divina, mientras su familia y sus prójimos podían reventar tranquilamente ante sus narices. Mi madre estaba agotada por un trabajo brutal, por la miseria y los partos. Era una mujer callada, que en su vida no hizo otra cosa que sacrificarse, pero la satisfacción de nuestras necesidades corporales le producían tantas preocupaciones que apenas tenía tiempo para ocuparse de forma consciente de aquellos que salían de su vientre. El sexto hijo, la sexta repetición de un acontecimiento que, como mucho, es agradable la primera vez, y que cuando se repite en 6 ocasiones ya es algo excesivo y agobiante, apenas soportable, en una familia donde el pan escasea y falta la paz. De ese agotado vientre materno nació, pues, un pequeño hombrecito, arrugado y sin edad, con el rostro rojo como un cangrejo, que en sus harapos 5 veces desgastados empezó una nueva vida sin la atención de nadie, pero que era del todo consciente de sus viejas cargas y se acordaba perfectamente de todo aquel espanto que estaba grabado a fuego en su alma. Mientras el bebé y el cuerpo infantil apenas desarrollado llevaba a cabo sus funciones instintivas, no pude identificarme del todo con él. Heinz Knotek había cumplido ya su 5.º año de vida cuando aquel extraño estado extracorporal llegó a su fin. Dada la indiferencia de esa familia, que contaba con numerosos miembros, de entrada a ninguno de ellos le llamaron la atención los 2 ojos abiertos de par en par a todo el horror del más allá, y tampoco notó nadie el retraído y reflexivo silencio de aquel niño descolorido y triste con aquel rostro precoz. Ni siquiera sus enloquecidos y prolongados gritos durante la noche despertaron la más mínima curiosidad. La patada de un hermano o de una hermana hacía callar al maldito que se había perdido en el pasado, en cuya conciencia el tiempo se confundía y cuyos recuerdos lo devolvían al profundo pozo, bajo el castillo de Dreiselberg. En mi 5.º año de vida, cuando por fin me fundí con el cuerpo de Heinz Knotek, me resultó del todo insoportable aquella familia, inseparablemente unida en la inmundicia y en las peleas. Nuestra vida se desarrollaba en una amplia cocina con el suelo de tierra apisonado, en la más estrecha proximidad de las mutuas necesidades físicas, con todo el trabajo, con todo el ruido y todos los olores que los acompañan. Del vientre del enorme fogón surgía el denso olor de las comidas. En un rincón había un barreño en el que siempre había ropa sucia en remojo. Durante el día, aún nos repartíamos en cierto modo por allí y por allá. Los chicos mayores aprendían un oficio en el taller, mi hermano mayor era ya aprendiz de un barbero, una circunstancia que me llenaba de un ridículo orgullo. Trataba a su familia con altivez y utilizaba expresiones finas. El hecho de ver su propia imagen reflejada de la mañana a la noche en un amplio espejo velado, le hizo perder el juicio. Curiosamente, la imagen del espejo adquirió vida propia y parecía como si la figura de carne y sangre imitara como una marioneta su propia imagen. Mi hermana mayor servía en casa del farmacéutico, y la hermana menor cuidaba las vacas del rico molinero Labanak. Por la noche todos nos apretujábamos en el maloliente vaho de la cocina. Incluso las gallinas entraban zancajeando con su necio paso asustado y nos eludían cacareando.
Mi padre se sentaba bajo la lámpara, cuyo resplandor le iluminaba aquel rostro alargado y enflaquecido, con su caído bigote amarillo, sus ojos de pescado saltones y enturbiados por la bebida, y su boca delgada, cuyas comisuras se torcían hacia abajo desafiantes, ávida de peleas y discusiones. Era un hombre pálido y enfermizo, tenía el pecho hundido. A menudo estaba enfermo y se quejaba de dolores en el corazón, de dolores en el brazo izquierdo y en los dedos, y en ese estado no podía trabajar. Yo, el último de sus hijos, engendrado en una borrachera, había heredado de él esta clase de condiciones físicas, así como su mala predisposición. A mi madre nunca la vi sentada. Incluso la comida la tomaba de pie, mientras hacía otras cosas. Trabajaba sin parar. Con su figura huesuda y sólida, trajinaba en silencio. No decía nada y no hacía preguntas, y solo de vez en cuando se escapaba de su pecho un suspiro cuando la atormentaban los agudos dolores que sufría en las piernas. También en este aspecto fui yo el único que tuvo conocimiento de ello. Sus otros hijos nunca se preocuparon de saber cómo se encontraba. Siempre que yo le preguntaba si tenía dolores, me miraba asombrada y me sonreía. Esa sonrisa la embellecía y adornaba su rostro con unos rasgos inteligentes, delicados, sumisos. Tengo un reumatismo en la pierna, no te preocupes por eso, Heinz. ¿Deberíais echarme? Oh, no tengo tiempo para echarme, estaría bonito. ¿Qué diría tu padre? En la tumba, hijo mío. Allí voy a poder descansar algún día. Esta fue nuestra única conversación íntima. Pero a partir de entonces, de vez en cuando me regalaba una sonrisa, y esto nos unió con mayor fuerza que cualquier palabra. El secreto de esa sonrisa lo compartía solo conmigo. Para los otros fregaba, lavaba y cocinaba en silencio con el rostro inexpresivo y mordiéndose los labios, y soportaba como petrificada las palizas de su irritable marido siempre borracho. Por el contrario, mi padre hablaba sin parar. Cada emoción de su vida la relacionaba con sentencias tópicas y ampulosas. En cuanto alguien lo contradecía, se enfurecía de inmediato, pasaba al ataque personal y actuaba con maldad. Atacaba a todo bicho viviente. Si algo se apartaba en lo más mínimo de su opinión, de sus costumbres o de su gusto, se lanzaba al ataque e intentaba formar a los otros según su propia imagen desfigurada. Era tan hipersensible que ni siquiera soportaba que lo atacaran mediante un supuesto pensamiento, pero él a su vez pateaba los puntos más débiles de quienes lo rodeaban. Pobre de aquel que molestara su sueño. Pero si él se despertaba, desvelaba a todo el mundo, aunque fuera medianoche. Y cuando estaba borracho, lo que sucedía con bastante frecuencia, su locuacidad adquiría proporciones amenazadoras. Entonces cogía por banda al primero que veía y lo apabullaba con un sermón interminable y odioso, planteaba preguntas, las respondía él en lugar del delincuente, lo cargaba con los 7 pecados capitales y lo mandaba directo al infierno. Puedo recordar la ira sorda que me asaltó un día en que mientras mi madre fregaba de rodillas el amplio y sucio sillar de piedra de la entrada con un trapo en sus manos enrojecidas, hinchadas y agrietadas por el frío de la mañana, mi padre, de pie ante ella, con las piernas abiertas y un rostro sombrío, severo y autocomplacido, la leccionaba acerca de los mandamientos de la religión. Él mantenía levantados 2 dedos huesudos y bastos a modo de advertencia y lanzaba las palabras como anatemas, con las cejas fruncidas y los ojos saltones. No debes poner en juego tu alma, desdichada. ¿Crees tú también que en nuestra confesión puedes sobornar a la gracia de Dios con algunas indulgencias?
Hay que actuar. El diablo está siempre al acecho. Una reflexión omitida, la menor dejadez, bastan para abrir una grieta hacia el infierno. Allí no estaré a tu lado para vigilarte. Borra de tu alma la ignominia de la pereza, porque en ese día llamarás en vano a Dios y Él te dirá, no te conozco. La noche anterior dos de sus compañeros lo habían arrastrado hasta casa desde la taberna. Lo cogieron por las manos y los pies y tiraron de él por todo el camino empedrado, cubierto de desperdicios y apestosos charcos. Mi madre lo cambió de ropa, le ayudó a vomitar y luego lo llevó a la cama. Cuando por la mañana despertó de su pesada borrachera, la casa ya estaba limpia y el desayuno preparado sobre la mesa. Los niños se habían ido todos al trabajo, pero yo yacía boca abajo en lo alto de un amplio armario y contenía la respiración para evitar que me viera y me cubriera con los turbios espumarajos de su cabeza desquiciada. Por lo tanto, aparte de mi madre no quedaba nadie sobre quien descargar su resaca. Así pues, se irguió ante aquella pobre mujer agotada y afligida y fue lo bastante sinvergüenza como para predicarle acerca de las buenas obras. Siempre que podía me marchaba de casa y vagaba por la orilla pedregosa y cubierta de hierba del río Lam, que serpenteaba verde y cristalino en su cauce. Nuestra mísera choza estaba en la orilla izquierda, pero bastante lejos, en una callejuela maloliente. En la orilla derecha, en la cima de una montaña, cuyas laderas pobladas de bosques ascendían al principio con suavidad para alzarse luego con una pronunciada pendiente casi vertical, había un viejo castillo. Aquel edificio me aterrorizaba, porque su situación y sus contornos ennegrecidos que se recortaban en el cielo crepuscular, me recordaban el castillo de Dreiselberg. En cuanto lo veía, se me presentaba aquel esqueleto que se pudría en el agua helada del pozo. Lo veía y lo sentía, como si siguiera perteneciéndome. El gótico noble y severo de la iglesia de Elizabeth, conjuraba el recuerdo de Nuremberg, por cuyas callejuelas empinadas y estrechas había andado siguiendo en el pasado a rochar como un lobo hambriento. Yo debía tener unos 9 años cuando durante mi vagabundeo por la calle de la universidad, vi la delgada figura de Corneja de Amadeus Bar, el bibliotecario del conde de Zollern, con una hogaza de pan blanco desnuda bajo el brazo. Era él sin duda, el amigo de Eduard Rochard, el muerto resucitado a la vida, cuya curación milagrosa había sido el inicio de mi tragedia. La sorpresa de este encuentro me cautivó de tal modo, que olvidé toda precaución. No pensé que desde nuestro último encuentro yo había cambiado por completo en mi aspecto externo, y que ahora, en el cuerpo de un sucio rapazuelo de 9 años, seguía huyendo de aquellas consecuencias que me pisaban los talones de forma vivísima. De un modo impersonal y deslumbrado me alegré de verlo, como aquel que estando en el extranjero se alegra de encontrarse con un solitario compañero de fatigas. Me dirigí a él. Magister, sois vos. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Me dedicó su habitual mirada distraída, perdido siempre en cualesquiera especulaciones. ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Qué quieres, pequeño? ¿Quién eres? Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me miré de pronto y entonces, desconcertado y horrorizado, emprendí la fuga. Mientras lo hacía oí a mis espaldas su sorprendida voz ronca, espera. Detente. No huyas, no voy a comerte.
¿De dónde? Pero yo seguí corriendo, jadeando, acelerando el paso, corría donde me condujeran mis pies, cruzando el largo puente de madera sobre el lan, por las calles resbaladizas, llenas de barro, y solo me atreví a detenerme a descansar cuando llegué a un pequeño cobertizo de herramientas que había detrás de nuestra casa, después de haber cerrado la puerta a mis espaldas. ¿Quién eres? Resonaba la pregunta de Amadeus Bar en mi interior. ¿Qué debería haberle respondido? ¿Qué tendría que haberle contestado esta pregunta? Yo era Hans Burgner, el asesino de un anciano dulce, sabio e indefenso. Yo había matado al mago que sabía con toda certeza que yo atentaría contra su vida y que, sin embargo, no se había defendido. Yo le daba lástima, la víctima lloraba por su verdugo. Oh, ahora sabía por qué. Lo había comprendido, porque en una ocasión, mucho más tarde, después de muchos nuevos sufrimientos, me habló en el círculo mágico de Tiza y me dijo lo siguiente: la Tierra es una oscura silueta que se refleja en el océano astral. En ese espejo todo está al revés. De tal manera que lo malo es bueno, y lo bueno, malo. Saber que Amadeus Bar estaba en la ciudad no me dejaba vivir tranquilo. Me sentía lleno de una ansiosa curiosidad. ¿Qué efectos habría producido en él el terrible Arcanum? ¿Sería también él un desdichado, un esclavo de rostros terribles como yo? Y de no ser así, ¿qué había pasado? ¿Por qué aquel remedio se había convertido para mi cuerpo en un veneno mientras que para otro quizás había sido un medicamento que le había salvado la vida? Fue entonces cuando empecé a esperar, con timidez y en secreto, sin atreverme a expresar en palabras mi esperanza, que si conseguía adormecer su desconfianza y acercarme a él, quizá me hablaría de Rochard, del destino de Rochard, y de los acontecimientos que hubieran sucedido después de mi huida. El miedo a que pudiera sucederme algo en el aspecto corporal, o el temor a ser reconocido, disminuyó. En el cuerpo de Heinz noté que estaba por completo a salvo de la justicia terrenal. Todavía no pensaba que las leyes terrenales fueran siempre órganos ejecutores de la justicia espiritual, aunque, en el momento en que se produce parezca caer sobre un inocente. El ser humano siempre es alcanzado por sus propios actos, aun cuando durante su huida del lugar de los hechos intente en vano, una y otra vez, esconderse tras la máscara de un nuevo cuerpo. No me resultó difícil averiguar dónde trabajaba en esta ocasión Amadeus Bar, porque, al fin y al cabo, solo había dos posibilidades, la universidad o el castillo del duque de Essen. Para mi sorpresa, daba clases en la universidad como catedrático de literatura alemana, bajo otro nombre, lo que no me sorprendió. Al límite de una vida natural, había renunciado, como medida preventiva, a su antiguo nombre. Respetado controversista en materia de fe y poseedor de un espíritu agudo e invencible, marchó a Marburgo, una ciudad que todavía se mecía sobre el oleaje de la discusión que tuvo lugar en 1529, entre Zwinglio y Lutero, donde se hizo merecedor de un gran respeto. Esta controversia convirtió la ciudad en el centro mágico de la discusión espiritual, e incluso después de 40 años, seguía proporcionándole una permanente agitación. Así pues, hasta para el más sencillo de los artesanos, la explicación de alguna abstracta tesis religiosa se había convertido en una necesidad que estaba dispuesto a discutir hasta la muerte, si se encontraba con alguien que se atreviera a contradecirle. La esencia de Bar solo podía florecer en una atmósfera como aquella. Nadie podía medirse con la riqueza de su espíritu, su fulminante rapidez y su ardiente interés.
El duque consideraba un honor tenerle a su mesa y con todo el respeto y el reconocimiento que le inspiraba un espíritu elevado, pasaba por alto aquel humor cáustico suyo, que como un castillo de fuegos artificiales inagotable, surgía chispeante de su cerebro y no respetaba ni el rango, ni el prestigio, ni las costumbres, ni los dogmas. Si la Inquisición hubiera podido atrapar a Bar, ya haría tiempo que estaría muerto. Pero así, en cambio, había ido ganando terreno hacia una nueva época que se avecinaba y que, sacudida en su fe ciega, se atrevía a dudar, si no de la omnipotencia de Dios, sí, sin embargo, de la omnipotencia de los hombres. Habían descubierto al amigo de Rochard. El enmohecido ratón de biblioteca se había convertido en un respetable erudito, cuyas inteligentes observaciones se extendían por todo el mundo en alas de la fama. Los conversadores de la mejor sociedad adornaban su palabrería con sus plumas. Se reían de él, se indignaban, y a pesar de todo, el mundo entero lo admiraba. Pero, por lo que se refería a su aspecto externo, no había cambiado en absoluto. Parecía llevar todavía la misma capa que usara en sus tiempos de Nuremberg, cuando se alojaba en aquel oscuro agujero junto al taller de sastrería. Su pelo grisáceo le seguía cayendo todavía sobre la nuca, y a uno de sus zapatos le seguía faltando la descolorida hebilla de metal. Sus ropas estaban llenas de manchas y de hilachas, pero también esto se le consentía, ya que sus palabras hacían olvidar su aspecto. Me dediqué a rondar cerca de su alojamiento hasta que pude prestarle algunos pequeños servicios. Vivía en la habitación de arriba de un pastelero que elaboraba un exquisito pan especiado llamado Lebkuchen. Su ventana quedaba por encima de la tienda, justo sobre una pequeña hornacina en la que había una estatua de la Virgen. Cuando hacía buen tiempo, desde el escalón más alto de la escalera de la casa de enfrente podía ver su figura, inclinada sobre un libro. A veces se levantaba, recorría la habitación con espíritu ausente, se detenía, hacía gestos impacientes y de rechazo y hablaba consigo mismo. En ocasiones, me sentía inclinado a creer que también a él lo asustaban la chusma astral de ocultas emociones. Veía cómo los demonios lo rodeaban en un amplio círculo, pero se me hacía incomprensible el motivo por el cual no se le podían acercar más. Estaba envuelto por un círculo brillante de pureza, como si se tratara de una fogata que se hubiera encendido en algún rincón de la selva para mantener a una distancia respetable a las fieras salvajes. Más adelante, cuando le conocí más de cerca, descubrí que durante sus paseos solitarios se peleaba con cosas bastante abstractas que debatía consigo mismo, y que se servía a menudo de terribles argumentos. A veces se detenía ante la ventana y miraba a la calle con mirada ausente, sin ver nada. De poco servían mis gritos, mis saltos y silbidos, ni siquiera una vez conseguí que me llamara al orden. Pasaron las semanas, y por fin pude atraer su atención hacia mí, pero incluso entonces, solo salió de su ensimismamiento porque al parecer echó algo en falta. Escribía. Escribía. Con una larga pluma gris garabateaba apretadas líneas una bajo otra. Trabajaba desde hacía horas y ya empezaba a oscurecer. Durante todo el día no había comido nada y su estómago empezó a reclamarle sus derechos, pero él, al parecer, no tenía todavía ningunas ganas de apartarse de su tema. Indeciso e inquieto, se asomó a la ventana, inclinándose hacia afuera, buscando algo, y sus ojos se encontraron con los míos. Pareció alegrarse al verme, o quizá fue simplemente la muda oferta que le hice llegar lo que lo llevó a llamarme para que le llevara pan y leche. Me tiró el dinero por la ventana.
Entonces comprendí que, con voluntad y paciencia, el ser humano está en situación de esperar el cumplimiento de todos sus sueños. Con el corazón que me latía de emoción, subí la ancha escalera de madera, llevando bajo el brazo una hogaza de pan caliente con su corteza rojiza, que me calentaba de forma agradable el costado, y con un tazón lleno de leche, todavía tibia y espumosa. El campesino la había ordeñado ante mis ojos de las hinchadas ubres de la vaca Pía. Sabía que había llegado el momento de establecer entre nosotros una relación más estrecha. Tenía un plan que había preparado con todo detalle. Tuve que llamar con los nudillos a la puerta, ya que aquel hombre menudo se había perdido de nuevo por la vía láctea de sus pensamientos. Preguntó: ¿quién anda ahí? Ni siquiera se acordaba de mi existencia ni del encargo que me había hecho. Cuando por fin comprendió de qué se trataba, entonces no atinaba a encontrar la llave. Pero por fin logré entrar en su agradable estancia, en la que reinaba un enorme desorden. Los objetos de uso cotidiano aparecían en los lugares más sorprendentes, entre los numerosos infolios, los rollos de escritura y los gastados manuscritos cubiertos de líneas de un negro verdoso. Revolvió debajo de la cama, buscando una vela, mientras rezongaba para sí y me alentaba al mismo tiempo. Oh, esto sí que debería. ¿Dónde habrá ido a parar esa maldita cosa? Enseguida, hijo mío, solo quiero encender una vela para que haya algo más de luz. Dios mío, Padre Celestial, exactamente así había estado hurgando en busca de una vela en el crepúsculo matutino, cuando le llevé la carta de Rochard. Ahora mismo te daré algo por tus servicios. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra en que estaba bañada su habitación. A la luz de la media luna vi cómo, sorprendido, hacía girar en su mano un birrete que sacó de debajo de la cama, del que sobresalían los restos de una vieja pluma. Cuando por fin comprendió qué clase de objeto tenía en la mano, lo lanzó impaciente lejos de sí. Luego se inclinó jadeando y esta vez sacó una vela. Fue a parar ahí la pasada noche, me explicó. Y todavía no había tenido tiempo de sacarla. ¿Prefieres dinero o dulces? En tu lugar, yo preferiría ambos. Yo tenía la garganta seca, a causa de la emoción. Ahora no quiero ni dinero, ni dulces, magister, y, si tenéis la bondad de permitírmelo, quisiera traeros cada día leche y pan. Quisiera ordenar vuestra habitación y serviros en todo aquello que necesitéis, cortar madera, calentar la habitación, ir a buscar agua. La luz de la vela llameó y se alzó por encima de mi cabeza. El profesor mantuvo la vela en alto y me miró asombrado a la cara. Sus hundidos e inteligentes ojos de pájaro observaban inquisidores mi figura y mis rasgos, luego se inclinó pensativo, acercándose más. Ya te he visto antes en algún lugar, ¿no es cierto? Sí, dije en voz baja. En la calle de la universidad y luego aquí, delante del edificio. Claro. Ahora me acuerdo. Bien, cuéntamelo todo. ¿Qué es lo que quieres? Pero no te me vuelvas a escapar. ¿De dónde has salido? Mi padre es maestro ojalatero. Siempre está borracho y predica sin parar. Su nombre es Stefan Knotek. Yo me llamo Heinz Knotek y acabo de cumplir 9 años. Tengo otros 5 hermanos. Creo que, incluso sin mí, ya son demasiados en casa. Teniendo en cuenta las circunstancias parecerá muy ridículo, pero quiero aprender. Quiero aprender de vos, magister, por eso estoy siempre cerca de vos, desde que me enteré de que os encontrabais en la ciudad. Había elegido a propósito este lenguaje algo pretencioso, que por fuerza tenía que resultar de una madurez asombrosa en un niño de 9 años.
Aquel hombre menudo se sorprendió tanto que se quedó sin habla. Me miró con fijeza, reflexionando en su interior, sin poderme ubicar en ninguna parte. Suplicante, me incliné más, acercándome, porque me di cuenta de que la lástima y el interés luchaban en él contra un leve rechazo. Os lo ruego con toda mi alma, Magister, ocupaos un poco de mí, ya sé leer y escribir. ¿Dónde has aprendido? Con un viejo libro, a escondidas y, ¿tú solo? Sí, ay, ya veo que no me creéis. No. Pero puedes convencerme. Despacio, puesto que apenas podía apartar la mirada de mi rostro, se dio la vuelta, se acercó a la mesa, puso la vela encima, y cogió un libro. Ven aquí, me dijo. Abrió el libro al azar, por una página cualquiera, siéntate y lee. La invitación era firme y seria. Cogí el libro y acerqué más la vela a mí. Los dos nos comportábamos con solemnidad, como si fuéramos a iniciar una actividad mística. En medio de la increíble tensión de aquel momento, contemplé perplejo mi delgada mano de niño, tan escuálida que tenía una tonalidad blanco-verdosa, con las uñas sucias, mientras que en mi cerebro se ocultaba la vieja y cansada conciencia de mí mismo. Puse un dedo entre las páginas abiertas y pasé las hojas, hasta llegar a la que tenía el título. Era el segundo tomo de los apócrifos y pseudoepígrafes del Antiguo Testamento, un ejemplar escrito a mano, muy poco corriente, encuadernado en cuero. Empecé a descifrar despacio la escritura gótica vertical. Llegarán días en que los habitantes de esta tierra serán sacudidos con violencia. El ámbito de la verdad quedará a salvo y la tierra de la fe no dará frutos. La injusticia se multiplicará, más aún que cuanto hayas conocido y vivido hasta hoy. Y esta tierra que hoy contemplas como dominador, será un desierto infranqueable y despoblado. Si el Todopoderoso te permite vivir, verás el caos una vez transcurridos los tiempos triplicados. El sol iluminará de pronto la noche. Y la luna el día. La sangre goteará de los árboles, y las piedras gritarán. Los pueblos se alzarán, y en apariencia, no habrá ninguna escapatoria. Y se hará con el poder aquel a quien no esperan los habitantes de esta tierra, el anticristo. Mi aguda voz de niño sostuvo la carga de aquellas graves palabras, como si tuviera que aguantar con mi frágil cuerpo un peso de toneladas. El catedrático me quitó el libro de las manos sin decir una palabra, puso papel, pluma y tintero ante mí y empezó a dictar. Mientras yo escribía, sentía que de vez en cuando se inclinaba sobre mí, para ver lo que hacía. Los pájaros huirán volando. El mar de Sodoma escupirá los peces y la voz de la noche será como un rugido, que algunos no comprenderán, pero todos lo oirán. En muchos lugares se abrirán abismos y el fuego seguirá brotando durante largo tiempo. Los animales salvajes abandonarán sus guaridas. Las mujeres parirán monstruos. Los amigos se convertirán de pronto en enemigos. La razón se ocultará, la sabiduría se refugiará en su tumba. Muchos lo buscarán y no lo encontrarán. La mano débil e inexperta de Heinz Knotek solo podía transmitir, con dificultad y torpeza, los conocimientos de escritura de Hans Burgner, pero a medida que escribía se fue habituando cada vez más. Las letras adoptaban cada vez una mejor forma, la velocidad aumentó. Escribí el texto sin faltas y hasta el final, manteniendo con pulcritud la distancia entre las líneas. Es suficiente, es suficiente. Levanté la mirada hacia él. Su rostro mostraba una expresión conmovida. Que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
Ojalá este don proceda del Señor y no del maligno. Porque el saber oculto es peor que cualquier ignorancia. Proceda de quien proceda, te has cruzado en mi camino. El destino, por motivos inescrutables, te ha encaminado hacia mí y yo te aceptaré. Mañana iré a hablar con tu padre. Así pues, entré al servicio del amigo de Rochard, como su alumno y criado, yo, que era el asesino de Rochard. Suena horrible, ¿no es cierto? Compartía su comida conmigo. Yo dormía junto a su habitación, y aunque de vez en cuando mis manifestaciones cargadas de una extraña madurez despertaban su rechazo, en cierto modo yo le daba lástima, y me fue tomando cariño, dándole el superabundante afecto de su solitaria vida. Aunque lo sorprendente de esta situación, solo residía en que yo sabía quién era yo, y me acordaba. Por lo demás, hay millones de personas que se encuentran, sin el conocimiento y sin el recuerdo, y con un nuevo cuerpo. Personas que en sus vidas anteriores han torturado, robado, perseguido hasta la muerte, maldecido y asesinado unas a las otras. Las madres traen al mundo a su peor enemigo y lo acuestan en la misma cama que al hermano y a la hermana, habiendo sido quizás él o ella el verdugo del otro. Por lo que a mí respecta, yo ya era un coetáneo menos peligroso que algún seguidor de Amok de esta clase, en el que la venganza de la represalia dormitaba paralizada, y de vez en cuando, de forma inesperada, hacía explosión en él y caía sobre aquel que le debía algo. Yo ahora era incapaz de matar gracias a aquel acontecimiento horrible que hizo germinar en mí la verdad, es decir que yo mismo me habría ejecutado si llegara a asesinar a alguien. No habría conseguido robar y asaltar, porque estaba convencido de que al robar solo estaba privándome a mí mismo de los dulces regalos que me ofrecía el decurso procedente del propio crecimiento. No quería más que ser libre y encontrar la fórmula que me ayudara a salvarme del infierno.